Es entonces cuando, estando dentro del pináculo de la fama, de la gloria y del reconocimiento, hace la declaración de que el grupo de los Beatles es más famoso que Jesucristo. ¿Pero qué coño está haciendo? John Winston Lennon nació en Liverpool el 9 de octubre de 1940, mientras los aviones alemanes tiraban la ciudad. Su padre se llamaba Alfred, y el cual era un marino que realmente pues no estaba casi en su casa, hasta que un día ya dejó de aparecerse por ahí. Eventualmente su madre, de nombre Julia Stanley, pues también se desapareció. Entonces que la hermana de Lennon, llamada Mary, entró al quite sustituyéndolos, y fue ella quien le enseñó pues los primeros acordes de un viejo banjo propiedad del abuelo. Entonces, y poniéndonos en contexto, pues Liverpool a mediados del siglo XX venía palideciendo de los resultados a la Segunda Guerra, por lo que no es de extrañar que no era el mejor lugar para el entretenimiento, aunque siendo un distrito portuario, pues sí recibía mercancías de otros países. Dentro de ellas pues encontrábamos diversos discos de rhythm and blues, de la música por ejemplo de country, así como máximos representantes de estos géneros, ¿no? Como Chuck Berry o Ray Charles, Buddy Holly por ejemplo. Y en esta situación pues es que John escuchaba toda su música y adquirió ese gramaje necesario como para darle ese impulso a decidirse entre sus dos pasiones, las cuales eran la pintura y la música. Se decidió inclinarse por esta última y se fue a estudiar a la Escuela de Bellas Artes para posteriormente en 1956 conocer al que sería su mejor aliado en este ámbito o en este rubro. Estoy hablando de Paul McCartney, ya que compartía con él pues la música o su gusto por la buena música y por los instrumentos musicales. Para este entonces pues John y admiraba las habilidades que tenía Paul McCartney con la guitarra por ejemplo, ¿no? Y con él formó su primer grupo amateur, The Quarrymen, dando comienzo a lo que sería el periodo de aprendizaje para definir los inicios del género llamado como rock and roll. John y Paul se dedicaron a componer sus propias melodías como si se tratara de una cuestión divertida o de entretenimiento, y 2 años después, para 1958, se les acabó uniendo George Harrison, y donde dieron el siguiente paso o el siguiente escalón en el mundo musical, ya que empezaron a aventarse, a presentarse en escenarios pequeños. Y bueno, ahí fue donde también adquirieron el nombre de Beatles. Aquí sale una pregunta importante: ¿por qué decidieron ponerse los Beatles? Bueno, pues a John se le ocurrió, y a manera de tributo o como de inspiración, mejor dicho, para el nombre, pues se inspiró en Long John Silver and the Silver Beatles, y también en el acompañamiento del grupo de Buddy Holly que se llamaban los Crickets, o en español los Altamontes. Entonces, como hay un término acuñado en la música que es el beat o el ritmo, entonces él decidió mezclar estas dos particularidades entre los insectos y el beat, y bueno, pues se le ocurrió el nombre de The Beatles, ¿no? Que significa escarabajos en español. Es así como surgió este nombre. Para estas épocas también se les unió algunos músicos profesionales que iniciaron todos en su conjunto una gira por Escocia como acompañantes de Johnny Gentle, que era un cantante de segunda línea,
Y bueno, pues también ponían los fondos musicales para algunos movimientos bastante sensuales, por decirlo así. Después también aceptaron viajar a Alemania para tocar en ciertos lugares del barrio chino de Hamburgo. Prácticamente cualquier presentación, por más pequeña que fuera, o el establecimiento donde se fueron a presentar, pues era mejor que estar buscando un trabajo fijo, aburrido y mal remunerado. Bueno, así lo veían ellos en Liverpool, ¿no? Entonces ellos preferían estar en constante movimiento antes que hacer eso. Más tarde, de vuelta en Liverpool, se convirtieron en el grupo habitual de un lugar llamado The Cavern, que era un club subterráneo donde se pudieron exhibir las tablas adquiridas durante pues sus giras. Es en el año de 1961 que el propietario de una tienda de discos llamada Brian Epstein los descubrió en este lugar, en The Cavern, y fue una completa revelación, ya que aunque no tenía ninguna experiencia en este ámbito o en este terreno, Epstein se ofreció a ser como el manager de la banda a cambio de un 25% de los ingresos. A partir de ese momento, la carrera del grupo formado por John Lennon, The Beatles, se disparó hacia el éxito con la incorporación como en la batería de Ringo Starr en el año de 1962. El grupo ya prácticamente estaba cerrado y completo y estaba preparado para hacerle frente a lo que se le avecinaba, que era la más loca, la más atrevida y el torbellino más mediático que podríamos definir, ya que donde se pararan los Beatles eran una sensación. Tenían que recoger inclusive del suelo a personas que caían tan solo por la emoción de verlos en vivo y a todo color. Podríamos decir que las piezas de los Beatles, compuestas en su mayor parte por John y Paul, se caracterizaban por los hallazgos melódicos y armónicos dentro de lo que después se le ha llamado el sonido Liverpool. Además, los miembros del grupo se distinguían por ese estilo, digamos, en sus ropas o en su vestuario y el corte de cabello. Además, y no dejando a un lado, por la alegremente actitud desafiante protagonizada especialmente por John Lennon. Y bueno, aquí es donde cabe hablar de este grande de la música, y es que esta actitud desafiante e inquisitiva le traería problemas a lo largo de su vida, hasta que llegamos al punto en donde para mí, en lo personal, cometió el mayor error de su existencia, y es que se atrevió a declarar que los Beatles eran más famosos que Jesucristo y que este grupo o esta banda perduraría durante el tiempo mucho más que la figura de este. Buenas tardes a todos. ¿Ella está bien? Sí, solo. Salvador. Este error se le costaría su misma vida años después. John Lennon estuvo marcado por toda su vida por las desgracias o por las tragedias en las cuales se tuvo que ver involucrado indirectamente, como el fallecimiento de su madre, y más tarde, ya en la década de los 60s, el manager o la persona encargada de monitorear el seguimiento de los discos de los Beatles y el representante, para hablar claro, pues falleció en 1967 por sobredosis de barbitúricos. Esto ya no es divertido, es triste. Este acontecimiento, aunque afectó a los Beatles, en lo particular a John Lennon lo cimbró demasiado. En esta época, o por esta época, también John conoció a Yoko Ono, cuyo nombre significa hija del océano. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. Vale. Se juntó con ella, y aquí es donde viene también una de las críticas hacia este personaje o hacia este artista.
Esto se va a poner feo. No porque quiera demeritar su trabajo, pero es interesante ver su vida en una cuestión global o en una cuestión ya del todo. ¡Despacio, Franchute! ¡Estoy solo! Y es que John Lennon tuvo una esposa con la que procreó un hijo llamado Julian. Pero pues en la época en la que se dio esto, pues los Beatles tenían su mayor auge, estaban de gira, todo el tiempo estaban haciendo discos y teniendo mucho éxito. Por lo que John Lennon pues descuidó mucho esta relación y obviamente pues a su hijo. ¡Wow, wow, 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 wow! El reclamo viene cuando ya conoce a Yoko Ono, se gustan y arman una pareja, se casan y toda la onda, y aquí es donde empieza, digamos que la debacle por el lado artístico, si lo ponemos así, ya que los Beatles se separaron, y aunque muchas voces tienden a culpar a Yoko por esta separación, pues la verdad es que ya John y Paul ya tenían problemas entre ellos por cuestiones de ego, por cuestiones de que no, yo hago mejores canciones que tú, las mías son más exitosas, y todos estos problemas que vemos en las diferentes bandas, no solamente en los Beatles, ¿no? Hemos visto hay muchos ejemplos de bandas que se separan por esa cuestión, que no pueden lidiar con el éxito ya entre todos y cada uno quiere como que sobresalir y no, yo soy el mejor y por mí la banda existe y etcétera, etcétera. Bueno, también uno de los errores que cometió John Lennon, desde mi particular punto de vista, es que conforme fue avanzando la relación con Yoko Ono, tuvo a su hijo Sean, y a este pues le dio todo lo que a Julián no le dio. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Lo de... Míralo, o sea... Le dio atención, le dio cariño, le dio un montón de cosas que, bueno, con su primer esposa y con su primer hijo pues no tuvo. Entonces la crítica viene de, bueno, ¿por qué a él sí y por qué al otro no? Como una cuestión de uno vale más que el otro, o qué pasa ahí, ¿no? ¿Cómo te atreves? Dame eso. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Este artista también se le atribuye o se le agradece que luchaba para que ya no existieran más conflictos internacionales, para que hubiera paz en el mundo, y de hecho hay una canción emblemática que se llama Imagina, la cual se puede decir que es el sello característico de este cantante. Pero pues también la crítica viene de que era una persona muy visceral, muy explosivo. Cuando alguien cometía algún error en el estudio de grabación, él se llegaba a enojar a tal grado que hasta lo insultaba, lo agredía verbalmente. Y era una persona que también dominaba un ego bastante grande. Se creía casi inmaculado, como un dios, y esta también es una de las lecciones que nosotros debemos aprender de este legendario artista, ya que es importante que si llegamos a alcanzar la cumbre del éxito nos mantengamos humildes y sepamos reconocer que no lo hicimos solos. Tiene razón lo que dice. John Lennon no se hizo el nombre él solo, fue gracias a los demás miembros de la banda, a los representantes, a toda la gente que lo apoyó. Entonces, digo, ahorita es como para hacer una reflexión o un breve pensamiento en estos términos y acuñar toda esta información que nos podría ser útil en nuestras vidas. Entonces llegamos al punto en donde se extingue la vida de este artista, y es que uno de los más grandes fans de los Beatles, llamado Mark Chapman, al escuchar las declaraciones de John Lennon de que eran más famosos que Jesucristo y que ellos iban a perdurar durante el tiempo, mayormente que esta figura religiosa, pues Chapman enloqueció y decidió que ya era el momento de terminar con la vida de este cantante, por lo que
afuera de su departamento en una noche, le dio 6 tiros y extinguió así la vida de este artista, lo cual cimbró no solamente el terreno de la música, sino el terreno mundial y político, ya que también era un importante impulsor de la paz y de que todos nos lleváramos bien. ¿Pero a qué precio? ¿A qué precio? Que tuviéramos este pensamiento o esta corriente de pensamiento. Y cosa curiosa, porque el asesino de John Lennon este artista le firmó un autógrafo en la mañana de ese fatídico día, y en la noche pues fue a acabar con él, ¿no? Cosa que me parece bastante triste, irónica y un tanto hasta siniestra, ¿por qué no decirlo así? El mundo se paralizó ese día y todo el mundo, me atrevo a decir que lloró la pérdida de este artista. Y bueno, a manera de conclusión, voy a decir que John Lennon, a pesar de los errores, a pesar de de estas declaraciones tan fuertes y tan sacadas de contexto, tan vociferantes de que los Beatles eran mejores que Jesucristo, sí dejó una marca inaludible, una marca que va a prevalecer durante el tiempo, y es que John Lennon es la inspiración de muchos artistas legendarios, entre ellos también el fallecido Freddie Mercury. Todas las bandas de rock de alguna manera tienen dentro de su marco de inspiración la figura de este legendario artista, aunque sí no estuvo exento de muchos traumas que vivió, ya que la pérdida de sus padres, especialmente de su madre, pues siempre le trajo cierta pesadez y cierto gramaje que no podía esconder y que lo tuvo que estar aguantando también. El hecho de que no prestó demasiada atención a su primer hijo también hace que caigan ciertos escalones. No estoy hablando de la música, sino a nivel de la persona, por lo que no podemos definirlo como un dios bajo ese contexto. Pero bueno, aquí es en donde también entra la pregunta: ¿a ti qué te parece la figura emblemática del cantante John Lennon? Déjalo en la caja de los comentarios, será un placer leerlos. Y bueno, agradezco de antemano a todas las personas que se suscriben a este canal, que le dan compartir a mis videos o que le dan like. Eso también me ayuda mucho en la continuidad. Y bueno, nos vemos en un próximo video. We interrupt this program to bring you a special bulletin from NBC News. Former Beatle John Lennon is dead. Lennon died in a hospital shortly after being shot outside his New York apartment tonight. A suspect is in custody but has not been identified. Again, John Lennon is dead tonight of gunshot wounds at the age of 40.